Hola, buenas tardes a todos. Dios me los bendiga enormemente. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Esta tarde quisiera compartirles algo que me dejó pensando, me dejó meditando. Y no quiero que me deje meditando solo el Señor a mí. así que lo voy a compartir con ustedes. Se encuentra en Marcos 5, del 1 al 20, pero también lo vas a encontrar en Mateo 8, del 28 en adelante, y también vas a encontrar el mismo pasaje, hablando de lo mismo, en Lucas. Es Lucas 8, del 26 en adelante. Básicamente las tres citas es de lo mismo, solamente hay una, la de Mateo, que tiene un poco diferente porque ahí habla en plural, y en las otras dos citas que te di habla en singular, habla de una sola persona, pero así te las digo para que puedas leerlos en los tres y medites. Básicamente te dicen lo mismo. Y dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio el permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, de los demonios, porque recordemos que eran muchos, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Déjame, antes de darte lo que me impactó más. Aquí nos habla que al que había él sanado, él quería seguirle, pero él dijo: no, tú quédate. ¿Por qué? Porque Jesús no se iba a quedar ahí, pero sí iba a dejar un discípulo ahí, que hablara de los milagros y de hablar, como quien dice, quien llevará el evangelio, como muchas veces Dios te ha puesto a ti y a mí, y no lo hemos hecho. Y lo que más así me dejó mi cabeza dando vueltas fue
que la población prefería estar con demonios. Ya se habían acostumbrado a estar con los demonios, porque eran una legión, eran muchos. Ya se habían acostumbrado a eso, a lo malo, como también muchas veces tú y yo nos acostumbramos. Y cuando llegó Jesús, en lugar de haber agradecido, porque aquí dice que apacentaba, había gente que apacentaba esos cerdos. Esa gente tuvieron que estar cerca de esos endemoniados. Y aún así tuvieron miedo del bien que Jesús les había hecho. ¿Cuántas veces ha llegado Jesús en nuestra vida y le hemos rechazado? Porque ya nos hemos acostumbrado a estar en lo mismo y en lo mismo. Y cuando llega la luz a nuestro hogar, por medio de un familiar, por medio de alguien que nos comparte la palabra, nos enojamos, nos molestamos, nos aburrimos. Y en la otra, en lo primero que te conté, o no hacemos lo que el Señor nos dice. Aquí dice la palabra de Dios que este hombre comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús sabía que él no se iba a quedar ahí, pero ya tenía un discípulo ahí. Así que meditemos en esta lectura. Yo sé que Dios puede darte a ti un diferente pensamiento sobre esto, pero mi exhortación es que medites cómo está tu vida. No te acostumbres a lo mismo. Acostúmbrate a la luz de Jesús. Yo sé que en este tiempo no podemos estar congregándonos. Y la palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero tristemente ahorita no se puede. Es muy raro los pastores que han seguido pastoreando sus ovejas, que se han programado. Como yo le doy muchas gracias a mi pastor que nos pastorea, porque ha encontrado, ha seguido la dirección de Dios y ha podido mantenernos a cada oveja en su rebaño con su familia, y él va y da la palabra ahí. Pero hay otros que por diferentes motivos no lo pueden hacer así como lo está haciendo mi pastor, pero sí lo hace por medio de las redes. ¿Y qué pasa ahorita? Al principio de la pandemia todas las ovejas estábamos al pendiente de las predicaciones, no nomás de nuestro pastor, sino de muchos pastores o de muchos ministros. Y conforme la pandemia va avanzando, nos vamos acostumbrando. Y a veces una predicación miraba que tenía 200 veces que lo había reproducido, y ahorita 15, 20. ¿Por qué? Porque estamos como este pueblo que se acostumbró a esos demonios, que ya estaba acostumbrado a eso. Así que no nos pase eso. Cambiemos nuestra manera de pensar, busquemos la luz, y la luz solamente nos la da el Señor Jesucristo. Si estás en Cristo ya, y si no estás en Cristo, búscale mientras pueda ser hallado, porque dice la palabra de Dios que un día no lo vamos a poder encontrar ya, no porque Él no pueda oírnos, sino porque Él no va a querer oírnos, porque ya nos está dando muchas chances y no le estamos aprovechando. Medita este tiempo, que la pandemia cambie en realidad tu vida, pero para bien, para salvación. Que no te pierdas, que si te da Dios otra oportunidad y no te vas con los síntomas de este virus, pero te quedes, que tu vida sea de provecho. ¿Y cómo va a ser? Caminando en los caminos del Señor. Dios te bendiga y que tengas buena tarde. Espero que esta palabra edifique tu vida como lo hizo con la mía. Dios te bendiga.